hermanos de Generación Vida Abundante y a todos los visitantes que se unen a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Instagram, que son las diferentes opciones que hemos obtenido para poder dirigirnos hacia ustedes en esta mañana. Y para nosotros, Generación Vida Abundante y su servidor, el hermano Alvin Sánchez, es un placer poder entrar a sus hogares en esta mañana y poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, la cual hemos querido titular una receta para tiempos de crisis. Yo no quisiera empezar antes sin tener que hacer una oración al Señor, pidiéndole a Él que en esta mañana Él pueda dirigirse a través de su Espíritu Santo para que a través de la señal directa desde esta su casa, Generación Vida Abundante, el Señor pueda manifestarse en medio de nosotros y podamos tener un tiempo especial en su presencia. Así que les quiero invitar a que usted pueda, junto con su familia y sus seres queridos en casa, puedan tomar un tiempo de oración conmigo, y les voy a invitar a que inclinen sus rostros y podamos elevar una oración al Señor para presentar este tiempo al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos das y que tú nos regalas, queremos pedirte, Señor, que tu presencia, Señor, pueda moverse de una forma especial como ya lo has estado haciendo, Señor, en los diferentes hogares, Señor, de esta casa, Señor, la cual tú has llamado Generación Vida Abundante. Señor, que en medio de esta situación en la que estamos viviendo, Señor, tu presencia y tu gracia, Señor, que siempre nos acompaña, Señor, en los momentos de dificultad y en los momentos también de tranquilidad, Señor, nunca falte, Señor, en medio de nosotros. Sabemos y comprendemos, Señor, que son en los tiempos de crisis y en los momentos, Señor, de gran dificultad en la que tú, Señor, te haces más poderoso y te haces más maravilloso, Señor, y mostrando tu amor y tu misericordia para con tu pueblo. Señor, te queremos pedir en esta mañana, Señor, que tu presencia, Señor, sea con nosotros, que tú puedas revelarnos tu palabra, Jesús, para que podamos, Señor, comprender los tiempos, Señor, en la que estamos viviendo y que podamos saber y discernir tu voluntad, Señor, en medio de los tiempos difíciles. Padre bueno, permite que cada miembro, Señor, de nuestra iglesia, Generación Vida Abundante, y también, ¿por qué no?, todas aquellas personas que se unen a esta transmisión en los diferentes países, en las diferentes ciudades, Señor, del mundo, que escuchan, Señor, esta frecuencia, Señor, de Generación Vida Abundante, tú puedas, Señor, acercarte a ellos, Señor, y puedas también de la misma forma revelarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pues, qué maravilloso tiempo. Creo que es hermoso poder hacer un alto en medio de nuestras actividades que quizás tenemos dentro de nuestra casa, porque como bien sabemos, todos hemos sido llamados por las autoridades de nuestro país para quedarnos en nuestro hogar, pero creo que en medio de todas estas cosas es necesario hacer un alto, sobre todo en la mañana de un domingo como hoy. Quizás algunos de ustedes están tomando tiempo para quizás hacer algunos quehaceres en el hogar, algunos por la hora del mediodía quizás están preparando la comida, otros están viendo algún programa de televisión informativo, lo que sea que usted esté haciendo. Hacer un alto en este momento para dedicarle este tiempo al Señor y poder reflexionar en la palabra del Señor. Yo quiero compartir en esta mañana un tema que para mí me parece actual, pues, debido a las circunstancias obviamente en las que estamos viviendo y estamos confrontando en nuestro país. Y yo le he querido titular a esta palabra o a este mensaje de la palabra del Señor, una receta para tiempos de crisis. Así es que yo quiero que usted me acompañe, para los que ustedes en su casa pueden de repente tomar la Biblia, la palabra del Señor, y poder, al igual conmigo,
abrir las páginas de este hermoso libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, desde el verso 11, me gustaría que usted pueda acompañarme a leer esta lectura hermosa y realmente inspiradora. Creo que esto es uno de los pasajes más maravillosos de la palabra del Señor. Y allá en Juan capítulo 20, verso 11 hasta el verso 18, lo leemos así de la siguiente manera. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se había llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, o en otras palabras, el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no ha subido mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mí y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. El verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, y como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Qué maravillosa palabra. Creo que es imposible ignorar el hecho de que hemos estado viviendo quizás en las últimas semanas una de las peores crisis que hemos estado viviendo en la historia de nuestro país. Me atrevería a decir que después de la invasión del 20 de diciembre, no hemos experimentado quizás una crisis tan terrible como la que hemos estado viviendo. No solo por el hecho de lo que esto ha estado afectando la salud de todos los panameños y, por qué no decirlo también, de todos o la gran mayoría de los países del mundo producto de esta pandemia, sino que por todo lo que puede exponencialmente esto ha estado afectando a niveles sociales de una forma peligrosa, ya que ha llegado a trastocar los fundamentos y la estabilidad económica de nuestro país, de la cual podríamos decir que ya estábamos algo acostumbrados a un estilo de vida, a comodidades, quizás a cierta solvencia, y que en menos de 2 semanas hemos podido experimentar, podríamos decirlo de esta forma, un gran derrumbamiento económico que ha traído quizás grandes preocupaciones y también grandes desasosiegos quizás de muchas de las familias panameñas. Creo que la palabra del Señor podemos encontrar en este pasaje hermoso y maravilloso algunas enseñanzas importantes sobre el manejo de las crisis. Hemos estado desde la semana pasada tocando este tema y creo que encontré, podríamos decirle de esa forma, por eso así lo titulé, una receta para tiempos de crisis. Cómo poder manejar frente a situaciones como la que estamos viviendo, manejar nuestras emociones y manejar nuestras propias ansiedades y cómo trabajar esto con el Señor. Creo que este pasaje nos ilustra algunas cosas interesantes
de la situación en la que María Magdalena vivió, producto de esta terrible crisis que le produjo la desaparición del Señor Jesucristo, producto de la muerte y crucifixión. Yo me atrevería a decir que quizás para ella y para los discípulos la desaparición de Cristo se convirtió en algo que ellos no esperaban desde el punto de vista emocional, aunque ya el propio Señor Jesucristo ya se los había anunciado con anterioridad. Ellos no pudieron entender y no pudieron comprender a ciencias ciertas el nivel de desasosiego y de inestabilidad hasta cuando ya el Señor Jesús no estaba con ellos. Así que hay cosas interesantes que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana, en este pasaje de Juan capítulo 20, verso 11 al 18, y por eso que me gustaría que usted mantuviera su Biblia abierta, para que pudiésemos allí encontrar algunos principios, o por qué no decirlo así, de esta forma, alguna receta que podría servirnos a nosotros en la actualidad para manejar un tiempo de crisis como la que estamos viviendo. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es que para María Magdalena una mañana como esa, una mañana como el tercer día de resurrección, el tercer día cuando el Señor Jesucristo resucita entre los muertos, ella es la primera que se acerca a la tumba, obviamente ya vacía, es la que tiene la experiencia que yo considero que es una experiencia muy particular, muy privilegiada, ya que en este momento ella es la única en la historia que tiene la oportunidad de poder ser la primera persona quien logra, podríamos decirlo así, experimentar o poder disfrutar de la tremenda noticia de que ya el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ya no estaba en la tumba. Lo cierto es que quizás para algunos de nosotros lo lógico hubiese sido que ella hubiese llegado allí y su reacción hubiese sido distinta a la que podemos ver en la palabra del Señor. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que en el verso 11, cuando ella llega allí al lugar de la tumba, dice que María Magdalena llegó de una mañana muy oscura al sepulcro y que vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, cuando ella observa que la tumba está vacía, ella empieza a llorar junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Fíjese, yo me atrevería a decir que este momento quizás sea el momento más importante de la historia, el momento de la resurrección. Es el momento donde la muerte ha sido vencida, sorbida en victoria. Es el momento donde los demonios y Satanás son vencidos. Yo me puedo imaginar a los demonios allí aterrorizados por lo que está sucediendo en la tumba. Y ella es la primera y es la seleccionada para estar allí en tan grandioso acontecimiento. Pero lo que me llama la atención, como les vuelvo y repito, es que ella se encuentra llorando. Y quizás el tema de que ella se encuentra llorando es porque quizás, y lo más probable que esa es la razón, es que ella está atravesando por una terrible crisis. Una crisis que le hace sentir inestable, le hace sentir en desasosiego, en desesperación, y se encuentra en una de las peores situaciones de su vida. Ya no está el Señor Jesús con ella, ella se imagina lo peor, pero algunas cosas importantes e interesantes quiero mencionar aquí. Lo primero que quiero mencionar es que, ¿cuál es la razón por la cual ella está llorando? Bueno, creo que una de las cosas que podemos mencionar es que todo depende de la perspectiva como veamos las crisis. Ella, en vez de estar mirando el milagro, ella está mirando una crisis. Fíjese que
En el verso 11 dice que María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Quizás no tuvo la oportunidad, algunos quizás maestros y estudiosos de la ley, maestros y estudiosos de la palabra, hacen referencia a que ella quizás por las horas de la madrugada que llegó, quizás no tenía muchas cosas a su favor como para ella poder darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hace que ella pierda de perspectiva lo que realmente está sucediendo en el escenario. Es impresionante que lo que muchas veces nuestros dolores, nuestras desesperaciones, nuestras crisis nos producen emocionalmente, que nos hacen perder de vista lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno. Este pasaje, creo que una de las cosas que este pasaje nos está diciendo aquí es que frente a una crisis, frente a un problema, frente a una circunstancia difícil, frente a una situación de desesperanza, nosotros necesitamos tener una percepción correcta de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y precisamente como les mencioné, probablemente los dolores, las preocupaciones, la congoja, puede hacer que veamos lo que realmente no es importante y perdamos de perspectiva lo que realmente es importante. Cuando uno puede tener la capacidad de ver a Dios en medio de las crisis, nuestro ojo espiritual se ajusta como una especie de binoculares que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Todo depende de la forma como nosotros miramos las circunstancias y las cosas que nos rodean. Los problemas y las crisis muchas veces nos hacen ver lo que realmente no está. Y nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la situación difícil, nos enfocamos en lo que realmente nuestros ojos naturales ven y no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos espirituales nos quieren hacer ver. Yo creo que allá en el libro de Mateo capítulo 6, versos 22 al 26, la palabra del Señor lo dice, que el ojo de la lámpara, dice, es el cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo, mejor dicho. Por tanto, si tu visión es clara, tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión es nublada, todo lo que tu ser estará, o todo lo que tu ser o tu ojo puede ver estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será tu oscuridad. Fíjate que la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 6, verso 23, habla de que, hablando acerca del ojo espiritual, si tu ojo, dice la palabra del Señor, es clara, refiriéndose a nuestra visión espiritual, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de luz. Porque una cosa es el ojo natural, pero otra cosa es el ojo espiritual. El ojo espiritual nos permite ver las cosas realmente tal como están y tal como son. Los ojos naturales solamente nos van a hacer ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Los ojos naturales te van a hacer ver el problema. Los ojos naturales te van a ver hacer la crisis. Los ojos naturales te van a hacer ver tu aflicción, tu dolor. Pero tus ojos espirituales te van a poder hacer ver lo que quizás tus ojos naturales no te pueden hacer ver. Es por eso que nosotros necesitamos poder ver espiritualmente las cosas como están sucediendo. Creo que es importante hacer la acotación de que nosotros necesitamos ver lo que está sucediendo en esta crisis de la pandemia desde el punto de vista espiritual. Nosotros no podemos ver las cosas nada más desde el punto de vista natural, viendo las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, los problemas que obviamente se están dando en los diferentes países y en las diferentes localidades producto de esta pandemia. Nosotros necesitamos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Así que yo creo que es importante que nosotros podamos mencionar que necesitamos poder ver con la percepción correcta. En el caso de María Magdalena, estando allí, no pudo percatarse de que la tumba estaba vacía. No pudo preguntarse por qué la tumba estaba vacía, a pesar de que ya el Señor Jesucristo les había advertido que al tercer día Él iba a resucitar. Pero muchas veces los problemas, los conflictos, las crisis nos hace perder de perspectiva, como vuelvo y les repito, las verdaderas razones
¿Cuáles son aquellas cosas que realmente están sucediendo espiritualmente en mi entorno que me hacen poder comprender a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual a beneficio nuestro? Lo segundo que quiero mencionar aquí como una receta para un tiempo de crisis es que yo necesito discernir lo que Dios está trabajando. Cuando estamos en una situación de crisis, en una situación de problema o conflicto o cualquiera que sea la situación difícil que estamos viviendo, y quiero referirme específicamente al periodo de crisis en la que estamos viviendo, nosotros necesitamos discernir lo que Dios está haciendo a través de la crisis. Fíjese que María estaba aún perdida en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las crisis que el Señor nos permite vivir siempre tienen un propósito. Siempre tienen un plan. Dios tiene un proyecto cada vez que nos hace atravesar por un periodo de crisis. Pero cuando nosotros no discernimos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está provocando en medio de todo eso, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere lograr, qué es lo que Dios quiere conseguir con todo esto, nosotros nos desviamos del propósito y nos perdemos en el rumbo. Sabe que en el pasaje que acabamos de leer, la palabra del Señor menciona que el Señor se le acercó y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, dice, se volvió Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mira, es impresionante que muchas veces cuando nosotros no podemos entender y no podemos comprender lo que está sucediendo en nuestro alrededor, no podemos discernir lo que Dios está haciendo, nosotros no vemos a Dios actuando en el problema, no vemos a Dios actuando en la crisis. Mira, en los tiempos de crisis siempre van a ocurrir especulaciones. Es donde vamos a escuchar más malas noticias, vamos a escuchar cosas negativas. Es lo que siempre va a estar a la orden del día. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva lo que Dios está haciendo en medio de las crisis. Yo no sé si usted se ha podido percatar que en situaciones como la que estamos viviendo en medio de esta terrible crisis de la pandemia, las redes sociales se han llenado de toda clase de propaganda negativa, toda clase de situaciones que más llaman la atención hacia lo negativo. Más estamos preocupados por escuchar como decimos nosotros, lo que está sucediendo a nivel de estadísticas y lo que está sucediendo a nivel de los hospitales. Y esto, por supuesto, crea en nosotros un nivel de ansiedad y de preocupación, producto de lo que estamos escuchando y estamos viendo en las redes sociales. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos discerniendo lo que realmente Dios quiere hacer a través de esta terrible crisis? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos comprendiendo lo que hay detrás de bastidores, por decirlo de alguna forma? Lo que Dios realmente quiere desarrollar en nosotros, o lo que Dios realmente quiere mostrarnos a través de la crisis. Yo creo que Jesús está en medio de esta situación y que Dios pues tiene total control de este asunto. Pero si nosotros no somos capaces de verlo a Él actuando, va a ser muy difícil que nosotros podamos comprender a ciencia cierta cuál es el plan que Dios tiene detrás de todo esto. Creo que hay tres cosas que yo quiero mencionar que nosotros necesitamos discernir y que nosotros necesitamos comprender en momentos de crisis. Lo primero que quiero mencionar es cuando estamos viviendo en momentos de crisis, necesitamos discernir el plan de Dios como primer aspecto. ¿Qué quiere Dios lograr a través de esta crisis? ¿Cuál es el proyecto, como mencioné? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiere Dios enseñarnos? Cosas como esta, preguntarnos qué Dios quiere enseñarle a la iglesia, por ejemplo, teniéndonos en casa y no teniéndonos aquí una mañana como hoy en la iglesia, donde generalmente estuviéramos todos reunidos aquí alabando y adorando al Señor. Pero la verdad es que no podemos estar aquí, cada uno estamos en nuestros hogares y estamos transmitiendo, fíjese, en vivo la palabra del Señor, porque la situación no nos permite poder reunirnos. Hay algo que Dios quiere enseñarnos a través de todo esto,
Y nosotros, vuelvo y repito, necesitamos comprender, discernir cuál es el plan de Dios, que Dios nos quiere enseñar a través de todo esto. Lo segundo que yo quiero mencionar, que creo que es importante mencionar también, es que cuando estamos viviendo en tiempos de crisis, nosotros necesitamos discernir que Dios quiere glorificarse en medio del problema. Cada vez que hay una situación difícil y cada vez que hay una crisis, ya sea a nivel general como la que estamos viviendo o crisis personales en nosotros, yo creo que uno de los propósitos que Dios quiere hacerse o que Dios quiere mostrarse a través de esta situación es que Él quiere glorificarse en medio del problema. Necesito creerlo. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo estaba con María y Marta, después de la muerte de su hermano allá en Betania, Marta y María se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la respuesta del Señor fue la que usted y yo conocemos ya desde hace tiempo. Sabemos cuál fue la respuesta del Señor. Él le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, ¿sabe? Uno de los propósitos o de las cosas que el Señor quiere lograr en medio de una crisis, en medio de un problema, es glorificarse en medio de ello. Y yo necesito creer eso. Yo necesito comprender que Dios se va a glorificar en medio del problema y que Dios se va a glorificar en medio de la crisis. Hay situaciones que para nosotros están llegando algo lejos. Sé y entiendo que muchos de nuestros conciudadanos están un poco en medio de incertidumbres porque no saben qué va a suceder después que pase todo esto. Hay mucha gente que han dejado de percibir ingresos, otros han dejado de trabajar, otros no saben qué va a suceder después de 3 meses con los préstamos bancarios, con todos los compromisos que van a quedar pendientes después de 3 meses de suspensión. Y estamos, como quien dice, a la intemperie, no sabemos qué va a suceder. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que cuando son situaciones como esta, Dios se quiere glorificar. Dios va a hacer lo propio, lo que Él sabe hacer bien, es saber honrar a su pueblo y saber honrar a los que le aman. Y que Él, bajo cualquier circunstancia, va a hacernos salir adelante. Si ustedes recordarán, y creo que este es un pasaje maravilloso que podemos traer como ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba allá en medio de aquel lago donde empezó una gran tempestad y estaban los discípulos aquella en barca, el Señor Jesucristo estaba dormido. Creo que este pasaje, este ejemplo lo habíamos comentado la semana pasada. Y el Señor estaba dormido en medio de la tormenta y los discípulos en gran desesperación empiezan a llamar a Jesús. Jesús se levanta, no sorprendido, pero se levanta y se despierta después de aquella gran bullicio que habían hecho los discípulos para despertarle. Y el Señor se para sobre la embarcación y le ordena a los vientos y al mar callarse. Y la historia cuenta que cuando el Señor ordena al viento y al mar callarse, dice que la tormenta empieza a calmarse y el viento empieza a enmudecerse. Y esto hace que los discípulos se maravillen. Esto hace que los discípulos realmente se sorprendan de lo que están viendo. A tal punto que los discípulos decían: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Fíjate que lo que hace que después de una crisis traiga una calma es que todos, no solamente los discípulos, reconozcan que el Señor es Dios Todopoderoso. Es el único que puede calmar una tempestad, es el único que puede calmar los vientos y es el único que puede calmar las grandes olas que se forman producto de una tormenta. Es maravilloso cuando Dios logra llamar la atención no solamente de las personas, sino también de lo que está a nuestro alrededor, de la naturaleza, de aquellas cosas que pueden hacer que hagan temblar nuestra pequeña embarcación. Todas esas cosas, Dios tiene el control de eso. El Señor Jesús puede calmar, no importa la situación en la que nosotros estamos viviendo, puede calmar el viento más difícil, puede calmar la tormenta más difícil. Y al final
los seres humanos, las personas que estamos involucradas en la crisis, tenemos que reconocer que Dios se ha glorificado en medio de todo eso. ¿Sabe qué maravilloso es poder decir, después de haber pasado una gran pandemia, como quizás dentro de 3 meses, mejor dicho, o 1 mes o 2 meses, poder decir, ¿quién es este que aún una pandemia se sujeta? ¿Quién es este que aún en medio de una tormenta, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, Dios puede calmar los vientos y puede volver a que todas las cosas vuelvan a tomar su curso normal? Pues déjeme decirle, ese es el poder del Señor Jesucristo que puede lograrlo. Lo tercero que quiero mencionar es que una de las recetas también que quiero mencionar para el tiempo de crisis es que nosotros necesitamos entender que es importante esperar el momento de la revelación. Es el momento importante de que yo necesito saber que frente a una crisis, yo necesito esperar el tiempo en la que el Señor se va a revelar en medio de la crisis. Nosotros no podemos esperar que nosotros vamos a atravesar por crisis y por dificultades en la vida sin entender que una de las cosas que Dios quiere lograr en medio de estas cosas, en medio de estas situaciones difíciles, es un mayor acercamiento con los que Él ama. Y esa es una de las cosas que nosotros más debemos anhelar y debemos esperar. A veces las crisis se hacen largas, se hacen tediosas, se hacen difíciles, pero en la medida en la que yo estoy a la expectativa de ese momento en la que yo voy a encontrarme con el Señor, en la que Dios se me va a revelar en medio de la crisis, en la que Dios se va a mostrar de forma poderosa en medio de la crisis, es lo que yo más necesito esperar y ansiar. Quizás es el momento más esperado en medio de una crisis, como acabo de mencionar, cuando el Señor se muestra a mi necesidad de la manera más especial. Y lo hace de forma específica e íntima. Ese es el momento donde Él me ministra, donde Él me consuela. Es el mejor momento de la crisis. Es donde Él me llama por mi nombre. La palabra del Señor menciona allí que en ese momento, allá en el capítulo 20 que estamos leyendo, dice la palabra del Señor, allá en el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la respuesta en el verso 16 es que el Señor, tratando de hacerla entrar en razón, tratando de calmarla, Él se le acerca y le dice: María. Fíjate, la llama por su nombre específico, la llama y la confronta. ¿Sabe? Es el momento de intimidad. Y cuando Dios nos llama por su nombre, cuando Jesús nos llama por nuestro nombre, es el momento más especial, es el momento en el que estamos quizás en el embrollo más de la crisis más difícil. Es el momento en el que más necesitamos de Dios y es donde Él aparece, porque Él nunca llega tarde. Él aparece ahí en los momentos más difíciles, podríamos decir, en el pico de la crisis. Aparece el Señor y nos llama por nuestro nombre. Es el momento donde Él quiere ministrarnos, es el momento donde Él quiere abrazarnos, el momento para decirte: mira, no estás solo, no estás desamparado, yo estoy contigo en medio de esta crisis, estoy contigo en medio de este problema y esta dificultad, yo no te he desamparado ni te he dejado solo. Es el momento donde Él se acerca a nosotros y nos abraza, donde Él logra tener acercamiento con nosotros y logra manifestarse de una forma poderosa. Es el Señor manifestándose allí. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso del 1 al 5, me gustaría que me acompañaran allí. Isaías 43, verso del 1 al 5, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, o más, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, dice, mío eres tú. Nótese lo que dice el verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto ha dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Nótese este maravilloso pasaje donde el Señor muestra una maravillosa intimidad, donde dice que aunque pases por los fuegos, por los ríos, no te anegarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Es allí, ese es el momento de la crisis donde el Señor pone nombre, te llama por nombre. Es el momento de la intimidad. A veces nosotros pensamos que las crisis son los peores momentos para nosotros, pero desde el punto de vista de Dios no es así. Desde el punto de vista de Dios, las crisis representan mayor acercamiento. En el momento de las crisis y en el momento de los problemas y de las dificultades es donde Dios muestra mayor acercamiento. Así es que creo que es importante mencionar que frente a una crisis, una de las recetas que nosotros necesitamos entender y comprender es que nosotros necesitamos esperar el momento de la revelación. En este momento en el que estamos viviendo producto de esta pandemia, no vamos a tener duda alguna de que el Señor se nos va a revelar, de que el Señor se nos va a manifestar de una forma poderosa. Él va a manifestar su misericordia, Él va a manifestar su poder. De eso no tienes que tener duda. Dios se va a glorificar y Dios va a mostrar su poder en medio de tu necesidad, en medio de tu escasez. Probablemente estás preocupado porque no tienes quizás todos los recursos para poder enfrentar este periodo de crisis. Hay mucha gente quizás en nuestro país preocupada porque los ingresos no están llegando a la mesa de los panameños. Quizás no sabemos cómo vamos a sufragar ciertos gastos. Pero lo real es que los que esperan en Jehová, dice la Biblia, dice, nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque en medio de la crisis tú puedes tener la seguridad de que el Señor se va a revelar. Lo cuarto que yo necesito saber como una receta para en tiempos de crisis es que yo necesito saber cuál es el mensaje que voy a dar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Una de las cosas que el Señor le dijo a ella, allá en el capítulo 20, es que le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Fíjate que el Señor le hace un llamado de atención a María y le dice, sabes, no es el momento para que me toques, sin embargo es el momento para que le digas a mis hermanos y le digas las buenas noticias. Fíjate, ella está experimentando una crisis, el Señor se le revela a ella, se le muestra y el Señor le invita a ella no a dar malas noticias, no a hablarle a ellas ni decirle a ellas, mira, ¿sabes qué? Comparte la crisis o comparte las malas noticias o comparte el problema, sino le dice, comparte las buenas noticias de lo que estás viendo. Es por eso que yo mencionaba la necesidad de poder desarrollar nuestros ojos espirituales, porque nuestros ojos naturales van a poder ver lo que está ocurriendo, pero nuestros ojos espirituales van a poder hacernos ver lo que realmente hay en el trasfondo. Y nosotros no podemos ser portadores de malas noticias. Nosotros no podemos caer en lo que quizás muchos de los panameños y quizás muchos de lo que las personas a nivel mundial están cayendo a través de las redes sociales. Fíjate, yo aprovecho a decirlo porque eso es lo que estamos viendo a través de los mensajes de texto, a través de los mensajes de YouTube, a través de los mensajes de WhatsApp. Estamos viendo toda clase de imágenes negativas, estamos viendo mortandad y estamos viendo muchas cosas que realmente lo que hacen es hacernos caer en depresión. Y con esto no estoy diciendo que no debemos escuchar las noticias y quizás no ponernos al tanto de las cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Pero nosotros no podemos ser portadores de malas noticias. Nosotros necesitamos ser portadores de buenas noticias en medio de la crisis, más cuando ya nosotros hemos recibido una revelación del Señor, ya nosotros sabemos cuál es el final de la historia. Nosotros sabemos y entendemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y nosotros no vamos a ser abandonados en medio de una situación como esta. Todo lo contrario,
nosotros vamos a ser rescatados, nosotros vamos a ser bendecidos y prosperados en medio de situaciones difíciles. Y ese debe ser el mensaje que nosotros debemos dar. Un mensaje de buenas noticias, portadores de buenas noticias, portadores de que hay esperanza, de que sabe de que esta crisis va a tomar un tiempo perentorio y que no va a durar para toda la vida, pero que lo que Dios ha prometido para nosotros son cosas extraordinarias y buenas, y que hay un proyecto, de que hay un plan de parte de Dios. Así que es importante que nosotros podamos mencionarlo. Y finalmente, yo quiero poder compartir con ustedes quizás esta última receta que pudiese ser quizás la más tranquilizadora, o por qué no decirlo de esta forma, es un llamado de parte de Dios, porque no es fácil en medio de una crisis, en medio de una situación como la que estamos viviendo, poder estar tranquilos. Necesitamos tener plena convicción de quién es el Señor y a qué nos ha llamado el Señor. El pasaje nos hace una invitación importante. Allá en el verso 19 dice que cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Sabe? Yo creo que en medio de una crisis, una receta importante que nosotros necesitamos tener o desarrollar es paz. Fíjate que los discípulos estaban encerrados por miedo. Los discípulos se habían cerrado las puertas producto de los miedos que estaban experimentando. Muchos de ellos habían sido amenazados producto por los romanos y por los del Sanedrín, tratando de matarlos y tratando de acabar con ellos. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos y les dice: paz a vosotros. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar como una receta en medio de la crisis es poder desarrollar paz, porque el Señor está con nosotros. Podemos tener miedo, podemos tener quizás incertidumbre, podamos tener quizás llegar a niveles de desconcierto, pero nosotros no podemos permitir que las circunstancias o las cosas que están sucediendo en nuestro entorno realmente nos saquen de foco y nos hagan perder de perspectiva la paz del Señor. Fíjate que en 2 ocasiones el Señor les llama y los llama hacia la paz. Le dice: paz a vosotros, en el verso 19. Y en el verso 21 otra vez le dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Él les está garantizando que en medio de la crisis, que en medio de la situación difícil, ellos iban a salir adelante y ellos iban a ser enviados. Yo quiero que tú sepas algo. Estamos viviendo una situación crítica, estamos viviendo una situación difícil, pero Dios nos está llamando a tener paz, porque la garantía de que nosotros vamos a salir adelante es una garantía perfecta, es una garantía sólida, es algo en la que nosotros necesitamos entenderlo, de que Él nos va a hacer salir victorioso de esta crisis. He compartido estas 4 recetas que yo quiero mencionar. La primera es que yo necesito tener una percepción correcta de lo que está sucediendo a mi alrededor. Segundo, yo necesito tener frente a una crisis, tener discernimiento de lo que Dios está trabajando en medio de una crisis. Tercero, necesito en medio de una crisis saber que llegará el momento de la revelación de Dios, donde Dios se va a manifestar y donde Dios se va a revelar en medio de esa crisis. Y cuarto, yo necesito saber dar el mensaje que voy a dar en medio de una crisis. Y quizás lo más importante que yo me atrevería a decir, que yo necesito desarrollar como una receta para vivir en medio de una crisis, es que yo necesito tener paz, porque de algo estoy seguro, de que Dios nos sacará adelante, y que aunque las cosas se vean negras y aunque las cosas no se vean bien, Dios va a cumplir su propósito en mí.
Dios les bendiga, hermanos. Para mí fue un placer poder compartir este tiempo y esta reflexión bíblica, y esperamos pues vernos próximamente en este mismo canal. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, iglesia, que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.